En un país que aún se recuperaba de la violencia reciente, se aprobó rápidamente una nueva ley de armas en el Parlamento. Pero antes de que la tinta se secara, la tragedia golpeó una remota ciudad rural, prueba de que las leyes por sí solas no pueden detener las corrientes subterráneas de conflicto. Este era un lugar donde la vida se movía con las estaciones, donde todos se conocían y las rutinas diarias brindaban consuelo. Sin embargo, bajo la calma, las tensiones bullían, invisibles hasta que explotaron. En una tarde ordinaria de finales de verano, el sol se puso sobre calles polvorientas mientras la gente regresaba a casa, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La violencia que estalló destrozó la ilusión de seguridad, exponiendo la vulnerabilidad de la ciudad. El aislamiento que antes parecía seguro, ahora generaba miedo, ya que la ayuda estaba lejos y la comunidad enfrentaba el horror sola. El ritmo pacífico del día se había ido, reemplazado por un silencio escalofriante y una nueva y aterradora realidad. La vida aquí se construía sobre la rutina, camiones del ayuntamiento por la mañana, caras conocidas y profundos lazos familiares. El aislamiento de la ciudad fomentaba la autosuficiencia, pero también significaba que cualquier interrupción era sentida por todos. Esa tarde, la gente terminó de trabajar, los niños jugaron, y una joven embarazada miraba hacia el futuro. Nadie vio venir la tormenta. El conflicto estaba oculto a puerta cerrada. La violencia que estalló no fue precedida por discusiones públicas o advertencias. El ritmo constante de la ciudad era más frágil de lo que nadie se daba cuenta, dependiente de la confianza tácita y la moderación. Cuando esa confianza se rompió, las consecuencias fueron devastadoras. Los eventos que siguieron no solo acabarían con vidas, sino que destrozarían el sentido de seguridad de la comunidad. Los momentos ordinarios se convirtieron en el telón de fondo de una tragedia inimaginable. El sospechoso no era un desconocido para la policía. Tenía antecedentes de violencia doméstica, una orden de alejamiento y cargos recientes por acoso y agresión. A pesar de estas señales de alarma, se le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado de nuevo en la comunidad. Obtuvo ilegalmente una escopeta, eludiendo las leyes destinadas a mantener las armas alejadas de personas como él. Las salvaguardias del sistema fallaron en cada momento. Las órdenes legales, los nuevos cargos y las condiciones de la fianza resultaron insuficientes. Las señales de advertencia estaban ahí, pero la tormenta aún estalló. Esto no fue violencia aleatoria, sino la trágica culminación de una larga y problemática historia. La incapacidad del sistema para intervenir de manera decisiva tendría consecuencias fatales. Alrededor de las 4:30 de la tarde, el sospechoso condujo un vehículo de servicio del ayuntamiento hasta un coche aparcado. Dentro estaban su expareja y otro hombre, blancos de una orden de alejamiento destinada a protegerla a ella. Sin previo aviso, abrió fuego con una escopeta, matando a ambos al instante. La tranquila calle se convirtió en una escena del crimen, lo familiar se volvió horrible. Los testigos describieron el caos, disparos, el sospechoso embistiendo su furgoneta, un alboroto público con una imprudencia escalofriante. El vehículo del ayuntamiento, antes un símbolo de orden, se convirtió en un instrumento de terror. Este fue un ataque selectivo, la erupción de un conflicto privado en violencia pública. Los primeros disparos marcaron el punto sin retorno, destrozando la paz de la ciudad. Para la comunidad, este fue el comienzo de una pesadilla. La calle nunca volvería a sentirse segura. El sospechoso no huyó, condujo hasta la casa familiar de su expareja, con la intención de cometer más violencia. En la entrada, se enfrentó a la tía de ella y a un pariente adolescente. Disparó y mató a la mujer, luego hirió gravemente al adolescente. El adolescente superviviente
Recordó más tarde al sospechoso riendo mientras disparaba, un detalle escalofriante que revelaba la profundidad de su crueldad. En minutos, 3 personas estaban muertas, incluida una mujer embarazada y su hijo por nacer. Otra luchaba por su vida. La violencia se contuvo en 2 lugares, pero su impacto se extendió por toda la ciudad. La santidad del hogar fue violada, los espacios privados convertidos en escenas de horror. El alboroto terminó, pero el daño ya estaba hecho. La sensación de seguridad en el propio hogar se hizo añicos. La comunidad nunca volvería a ser la misma. Después del segundo tiroteo, el sospechoso huyó en el camión del ayuntamiento, ahora tristemente célebre. Un testigo tomó una foto mientras se alejaba a toda velocidad, evidencia para la policía, una imagen inquietante para la ciudad. El shock y el terror se apoderaron de la comunidad. Las llamadas de emergencia se inundaron. La policía y los paramédicos llegaron a escenas de devastación, dándose cuenta rápidamente de que se trataba de una juerga coordinada. La ciudad entró en confinamiento. Las calles se vaciaron, los negocios cerraron, los residentes se escondieron en el interior. La amenaza no venía de un extraño, sino de uno de los suyos. El dolor y el miedo se mezclaron a medida que se difundían los nombres de las víctimas, cada pérdida personal y devastadora. La ciudad se convirtió en una isla de tristeza, aislada y tambaleante. La violencia había terminado, pero el trauma acababa de comenzar. La comunidad enfrentó una larga noche de incertidumbre y dolor. La policía lanzó una de las mayores cacerías humanas en la historia del estado. Más de 100 oficiales, unidades tácticas y helicópteros descendieron sobre la región. La ciudad se convirtió en una cuadrícula de búsqueda, su tranquilidad reemplazada por la urgencia de la aplicación de la ley. Se formó la fuerza de choque d'Oberta para coordinar la investigación y la búsqueda del sospechoso. Su descripción y la foto del camión fueron transmitidas a todo el estado. A pesar de la búsqueda masiva, el sospechoso desapareció. Su conocimiento local le dio una ventaja. La cacería se prolongó, prolongando el miedo de la comunidad. El sospechoso siguió siendo un fantasma, y la ansiedad de la ciudad se profundizó. A medida que la búsqueda se desvanecía, el dolor se apoderó. La ciudad lloró unida, las tiendas cerraron, la vida diaria se detuvo y el silencio se instaló. Surgieron memoriales espontáneos en las escenas del crimen, cada flor un símbolo de pérdida compartida. La tragedia resonó más allá de la ciudad, reconocida en mítines nacionales y por líderes políticos. Los nombres de las víctimas se convirtieron en parte de una conversación más amplia sobre la violencia y el control de armas. Para los lugareños, la política estaba distante. El dolor era inmediato y personal. El corazón de la comunidad estaba roto, su sentido de seguridad desaparecido. El luto se convirtió en el nuevo ritmo de la vida diaria. Cuando la crisis pasó, quedaron preguntas difíciles. Esto no fue una locura aleatoria, sino el final de una larga historia de violencia doméstica y advertencias ignoradas. Las órdenes legales, los cargos y las leyes de armas no lograron evitar la tragedia. El acceso del sospechoso a una escopeta, a pesar de las prohibiciones, expuso lagunas en la aplicación de la ley. La violencia fue tanto un fracaso sistémico como un acto personal de crueldad. La comunidad quedó para reconstruirse, perseguida por lo sucedido y lo que se podría haber hecho. La tragedia fue el resultado de una rabia descontrolada, sistemas fallidos y un arma letal. En el silencio que siguió, el dolor y las preguntas sin respuesta persistieron.